traérselo, él la volvió a llamar. Vamos a parar aquí. Él llega con una orden. Increíblemente la manda con una mujer viuda y le dice, vele a pedir de comer, yo ya le ordené. Llega él y lo primero que hace es pedir un vaso de agua. Ella no pone reparo en nada y dice, ok, se da la vuelta y le va a ir a traer. ¿Por qué creen que no puso un pero ella? Porque es agua, porque tenemos, ahí tengo un poquito más. Un vaso de agua no se le niega a nadie. De repente al rato, esa agua no nos duele mucho dar. Y entonces ella se va y él la vuelve a llamar. Miren, pues antes de que se vaya, ven. Y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, ahí sí ya respondió ella, porque ya no fue solo un vasito de agua, ¿no? Y entonces le dice, vive Jehová tu Dios. Miren cómo le dice ella, vive Jehová tu Dios. Él nunca se presentó cuando llegó, pero ella sabía a quién representaba a él, porque ya el Espíritu Santo le había dado una orden a ella que iba a llegar alguien para que ella alimentara. Miren, y entonces dice, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. ¿Qué quiere decir? Esta mujer, esa harina y ese aceite era lo último que tenía. Ahí ya le dolió a ella. Ya regresó y dijo, el agua te doy porque tengo un poquito más, pero me estás pidiendo lo último que tengo de comer. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? También lo hubiéramos pensado, ¿cierto? Claro que sí. Si estamos a fin de mes, sabemos que nos falta una semana y alguien llega, mira, necesito que me des de cenar a mí, a mi familia. Posiblemente decimos, incluso los que tenemos hijos, decimos, no, no voy a dejar a mis hijos sin comer. Pero miren, esta mujer dice, lo voy a preparar y mi plan era prepararlo ahorita y dejarnos morir. Ella ya había renunciado, estaba dispuesta. Y entonces Elías le dijo, no tengas temor. Cuando el Señor nos pide algo, vamos a tener temor muchas veces. Porque como seres humanos tenemos la tendencia a esa debilidad de no saber qué va a pasar. Y dice, ve, haz lo que has dicho. Sí, ve a cocinar, pero hazme a mí primero. Nuevamente, el Señor retando. El Señor diciendo, quiero que confíes en mí más que en ese trozo de pan que vas a cocinar. ¿Cuánto iba a vivir con ese trozo de pan? Poquito más posiblemente, porque uno ayunando puede vivir más de 24 horas. Pero más de eso no. Pero era necesario que encontrara a aquel que sí le iba a dar vida. Y dice, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Miren, desde ahí ya él estaba profetizando lo que iba a pasar con esa semilla, porque ella tenía en visto un poco de harina, un poco de aceite que iba a alcanzar para ella y para su hijo. Y Dios le dice, ve, hazme primero a mí y luego te haces para ti y para tu hijo. Ya ahí venía el milagro, la abundancia. Y dice en la siguiente. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo. ¿Será que volvió a indagar, a preguntar, a alegar? No, fue
hizo lo que se le dijo, como dijo Elías, y comió él y ella y su casa, ¿cuánto tiempo? Muchos días. Imagínense que ella hubiera puesto sus ojos solamente en lo que tenía y no hubiera puesto sus ojos en el mandato de Dios. Hubiera hecho un delicioso pan que le hubiera sabido un poco amargo porque le anunciaba su muerte. Sin embargo, su obediencia hizo que esto se multiplicara. Ahora, yo leía esta semana y Dios me preguntaba algo. Me decía, a él lo mandó a comer, lo mandó para que fuera con esta viuda. Mi pregunta y la pregunta que Dios me hizo a mí fue, ¿para beneficio de quién crees que mandé a Elías? ¿Para beneficio de Elías que pudiera comer o era para beneficio de esa mujer? Era para beneficio de la viuda. Al ojo humano era lo contrario. Al ojo humano era para que Elías coma porque no tenía que comer. Pero no, Dios estaba moviendo todo para beneficiar a esa mujer. No solo era para darle comida, no. Dios estaba moviendo todo para enseñarle a la mujer a creer, porque si creía, iba a tener toda la vida. Pero si confiaba en un trozo de pan, iba a morir. Y entonces, para beneficio de esa mujer, Dios envía al profeta. Ahora, a mí me llama la atención que ella supo quién era él y por eso sembró. Porque no es lo mismo sembrar en un lugar árido, seco, que en un lugar fértil. Y eso es algo que el Espíritu de Dios nos quiere enseñar para siempre tener el oído presto para saber dónde tenemos que sembrar. Es tan importante conocer el corazón de las personas para uno poder saber en dónde uno puede sembrar. Y, y claro que la ofrenda habla. Habla del amor que le tienes y también del conocimiento que le tienes a alguien. Recuerdo yo que yo soy la hermana de en medio, tengo un hermano pequeño, pero le llevo 9 años, entonces es como, siempre fue mi bebé, ¿no? Y recuerdo que tenía como 4 o 5 años y iba a ser su cumpleaños y entonces todo el mundo buscando qué le regalaba y viendo cómo lo íbamos a agradar. Eh, Me imagino que yo en ese entonces pues no trabajaba, aproximadamente 5, sí, tenía como 14 años, pero recuerdo que mis papás estaban enfocando en qué regalarle, otros tíos, había una pequeña refacción, una merienda, y llevaron muchos regalos tratando de agradarlo. Pero mi hermano era muy amigo de una señora que trabajaba para nosotros. Él se llamaba Gabriel, se llama Gabriel. Y recuerdo que todo mundo llegó con regalos lindos, con empaques, con moños preciosos. Y él llegó con un paquetito envuelto en papel de periódico, una hoja de periódico, ¿sí? Al principio estaba un poco apenado. Era un niño que le llevaba un año, ¿no? Entonces 6, 5 años. Y llegó y le dijo, Rodri, ten. Vino Rodri, estaba abriendo regalos, abrió un tren que se le echaba aceite de comer y sacaba humo cuando avanzaba. Recuerdo perfectamente que había una pelota y cuando mi hermano abrió ese regalo, ¿saben qué había dentro? Habían 2 imanes y aparte en otra bolsita había arena fina y le dice, mira lo que te conseguí. Y el imán jala la arena. Era un obsequio. ¿Será que sencillo? Para uno sí. Mi hermano no volteó a ver ningún otro juguete.
Toda la tarde pasó jugando con los imanes, llevando la arena por el piso. ¿Alguien ha jugado con eso alguna vez? ¿Sí? Y entonces, de repente, cuando volteamos el imán, repele la arena. Entonces la empujaba y la jalaba. Y me decía mi mamá, y todo lo que me costó buscar el tren. Este niño, Gabriel, conocía el corazón de mi hermano y tocó el corazón de mi hermano. Ese regalo era el de menos valor de toda la fiesta, monetario, pero emocional. Era el mejor regalo que mi hermano recibió. Ahora, para ese niño, para él, para Gabriel, para poder tener ese obsequio, él sí dio todo, todo, porque poderle ofrendar a alguien habla de cuánto yo conozco a la persona y cuánto le amo. Y hasta el día de hoy mi hermano va para 40 años, Gabriel acaba de cumplir 40 y son grandes amigos. Evidentemente no por el imán, sino por tener el cuidado de conocerse uno a otro y estar pendiente del otro. De eso habla la ofrenda. Y aquí vemos a una mujer que no solamente estaba en riesgo su vida, era la vida de su hijo que estaba en riesgo, pero ella sabía y conocía al hombre que estaba enfrente. Sabía cómo agradar al hombre que estaba representando a alguien. ¿A quién estaba representando? Al Señor. Y ella dijo, no voy a dejar de pasar este momento. ¿Y a qué voy con esto? Semilla, señores, todos tenemos una semilla que sembrar. Nadie a mí me puede decir, es que soy tan pobre que no tengo, o es que me gasté todo que no tengo. Algo tenemos para sembrar, porque Dios es el que provee la semilla. Ahora, me gusta mucho aprender, me encanta leer. Creo que no hay día que no entre al preciado y conocido Google porque me da respuestas. No me gusta quedarme con nada. Y entonces estaba leyendo de la agricultura y decía, en 3 páginas diferentes, habla de qué es lo primordial para poder poner semilla, porque la semilla nosotros la podemos ir a comprar, ¿cierto? Pero ¿qué vamos a hacer para poner la semilla en el lugar correcto? Y en las 3 páginas de agricultura a nivel mundial, el punto número 1, miren, yo hasta lo apunté aquí porque me impactó que en las 3 páginas dice lo mismo. Dice, lo primero que tiene que ver es que usted va a sembrar la semilla en suelo sano, la primera página. La segunda página me decía, tiene que buscar un terreno de calidad, nuevamente, la tierra. Y la tercera página me decía, tiene que analizar el suelo antes de sembrar. Miren qué impactante. Las 3 páginas que hablan de la calidez, de cómo tener una buena agricultura, número 1 es aprender a ver la tierra, que la tierra sea sana. Y nuevamente, vamos a ir con el tema de la siembra de la semilla. Si yo quiero tener en mi patio un árbol de un manzano, ¿qué tengo que sembrar? Semilla de manzano, ¿sí? Si a mí me encantan los tulipanes y compro una maceta, ¿qué semilla voy a poner ahí si quiero que nazca un tulipán? Y ahí vemos una relación. Estaba yo con una persona y le decía, ustedes saben, a esta persona le decía yo, tú sabes que es una ley. ¿Quién me dice aquí que es una ley? ¿Algo para? Miren, dice la ley son reglas fijas. Exacto. Es
algo que se cumple. Las leyes son reglas inamovibles, no se mueven, no se mueven, por eso se les llama ley. Hay una ley de Newton. Bueno, Newton tiene 3 leyes, ¿no? Pero hay una que dice que todo lo que sube tiene que bajar. Obviamente cuando estamos en la Tierra que hay gravedad, ¿no? Pero dentro de nuestra Tierra, nuestro planeta, la ley de Newton dice que todo lo que sube tiene que bajar. Si yo tiro esto, sé que va a bajar y seguramente lo va a romper. Pero por más que yo diga, no, 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 pero yo voy a cambiar, esta mañana delante de ustedes voy a cambiar esta ley. Lo voy a tirar y voy a orar con todas mis fuerzas para que se quede ahí flotando. ¿Qué creen que va a pasar? Va a caer, ¿sí? Y digo, no, 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 pero yo estoy segura que sí puedo romper esta ley. Estoy 100% segura. Y lo vuelvo a tirar y va a volver a caer. Lo vuelvo a tirar y va a volver a caer porque hay una ley atrás que no se mueve. Cuando yo comprendí el poder de una ley, me recuerdo que estaba leyendo acerca de la ley de la siembra y la cosecha. Y cuando yo entiendo eso, de veras que mi vida cambió. Porque yo voy a recibir de cosecha lo que un día yo sembré en mi semilla. No puedo en el proceso poner una semilla de algo más para que me regrese otra cosa. Es una ley. Y entonces comencé a aprender a, a sembrar correctamente. Y recuerdo yo recién casados. Teníamos, bendito Dios, muchos amigos, también parejas, y comenzamos a invitarlos a cenar. Em, y recuerdo que una vez estábamos viendo y pues no teníamos mayor cosa que dar. Y me dice mi esposo, pero vamos a invitar a alguien. Sí, esta casa nunca se va a cerrar para invitar a comer, jamás. Y entonces me recuerdo, ¿alguien ha probado aquí los frijolitos de mi tía María Teresa? Sí. Lo que hice yo es como un tema familiar que tenemos de los frijoles, ¿cierto? Y le digo yo, pues entonces voy a hacer frijoles, pero lo mejor que pueda, para que cuando venga aquí una familia, nunca se olviden de los frijoles. Y entonces hacía frijoles volteados y mi esposo iba a comprar pan, cafecito, champurradas. No sé si todos saben qué son champurradas. Es un pan tipo galleta aplastadito, muy rico, que es para tomar con el café. Y entonces comprábamos eso y todas las semanas llegaba una pareja. Y hasta el día de hoy somos conocidos por los frijoles. Así nos conocen, ¿no? Pero ¿saben qué pasaba? Yo comencé a darme cuenta que yo sembraba alimento. Y adivinen que nunca faltaba en mi casa el resto de la comida, de la semana. Alimento. Y entonces cuando me decía Sergio, mira, vamos a invitar a alguien más. Sí, sí, porque quiero bendecirlos y tengo que seguir sembrando. Y entonces había suficiente. De verdad el Señor sabe que en mi casa había para los que llegaran. Hasta hacíamos la broma de que decía, bueno, tengo una olla llena. Y a veces se iban y la gente me decía, perdón, te dejamos vacía la olla. Y decían, no, no tengan problema. Mientras más coman, viene para mí más. Y entonces comenzamos a aprender esto. Y quiero que vayamos a esta palabra en Proverbios 11. Dice Proverbios 11:25. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Miren que aquí vemos como un eh, causa y efecto, ¿no? El alma generosa, para poder ser prosperada, ¿qué tiene que ser primero? Generosa. Para prosperar primero yo tengo que dar, tengo que ser generosa. Y dice que el que quiera ser saciado, primero ¿qué tiene que hacer? Saciar a alguien más. ¿Se dan cuenta cómo la ley se cumple ahí? Algo inamovible.
algo que ni usted ni yo podemos cambiar. Así es. Y dentro de las muchas cosas que pasamos antes de venirnos y que el Señor nos enseñó, yo recordaba, el jueves pasado lo recordé estando en una reunión y les podría dar mil ejemplos de esto porque el Señor ha sido tan bueno, pero lo quiero contar. Comenzamos a regalar muchas cosas antes de venirnos. Algunas las vendíamos, pero la gran mayoría regalamos. Regalamos cantidad de cosas. Y recuerdo que una de las cosas que íbamos a vender era nuestra cama con mi esposo, porque era una cama tamaño king. Entonces fue, bueno, vendámosla porque pues nos puede ayudar para el viaje, ¿no? Llega una persona a la casa y con algún tipo de necesidad y entonces dijo, miren, quiero ver si venden una cama. Y de verdad, mi esposo le dice en ese momento, no lo pensamos, y sino Sergio se lo dice en ese momento, y le dice, no te preocupes, te regalo la cama. En ningún momento dije yo, "¡Ah! ¿Por qué no me consultó? No, yo en ese momento dije, aquí hay siembra, aquí hay una buena tierra. Y entonces ella se puso súper entusiasmada. Nosotros sin saber nada, ella comenzó a llorar y sobaba la cama, miren, y decía, ay, no puede ser, es cierto, sí, te la regalamos, no puede ser. Y se sentó y me decía, ¿me puedo sentar? Sí, siéntate y se sienta. Y entonces nos dice, ¿saben que no tengo cama? Duermo en una esponja en el suelo. En ese momento digo yo, wow, gracias Señor que nos llevaste a hacer esto, que nos guiaste a hacer esta siembra. Ella se quedó con su cama, es la persona que está alquilando nuestra casa. Ella está feliz, agradecida con todo lo que le dimos. Pero miren, ¿qué sembramos ese día? Camas. Ajá. ¿Ustedes saben cuántas camas nos han regalado aquí en Quito desde que venimos? Para decirles que ya no necesitamos y siguen llegando camas. Y entonces decimos, ¿y ahora qué hacemos? Miren que le regalan esta cama. Ay, Dios, ¿y ahora qué hacemos con otra cama? Y no me había dado cuenta hasta la semana pasada. Dije, ¿cómo no sembré más cosas? Ahora, yo no lo hice para tener camas, pero la ley es la ley y es la ley del cielo. Ahora, miren lo que dice Proverbios, es, vas a ser prosperada cuando aprendas a ser generosa. Y quiero parar aquí. A veces asociamos que la persona puede ser generosa si tiene mucho dinero. Y eso es mentira. Porque la viuda que acabamos de leer tenía mucho dinero. No, no tenía. ¿Qué tenía? Harina y aceite para morirse ese día. Pero todo lo que tenía aprendió a darlo. Y entonces la excusa de decir, hoy no puedo dar nada porque no tengo, esa es una excusa porque todos tenemos algo que dar. Siempre hay algo que dar. Y el que da la semilla no somos nosotros, es Él. Vamos a ver aquí. Quiero que terminemos con este versículo. Dice, el que da semilla al que siembra, no vamos a adelantarnos aquí, el que da semilla al que siembra. ¿Quién es el que tiene que sembrar? Nosotros. Entonces aquí la Biblia me está diciendo que alguien me tiene que dar la semilla. ¿Quién da la semilla? Dios. Entonces, esa es la primer parte que Dios quiere, que nos quitemos esa pena. Dios nos va a dar la semilla. No se preocupe, Dios le va a dar la semilla. Es más, ya la tiene. Yo estoy segura que aquí todos tienen, no una, muchas semillas que dar.
Entonces, número uno es el que da semilla. Dios se la va a dar ¿a quién? Al que siembra. Porque ¿será que le va a dar semilla a aquel que le da miedo sembrar? ¿Qué pasa si esa semilla se la pone en el bolsillo y por miedo ya no la siembra? Se va a arruinar la semilla y se va a podrir y no va a dar fruto. Y sigue, y el pan al que come, eso es lo que más me encantó, dice, y el pan al que come. Miremos pues, entonces, ¿qué va a dar Dios? En esto que estamos leyendo, el que da semilla al que siembra y pan al que come, ¿qué va a dar Dios? Hay dos cosas que va a dar. Exacto. Aquí nos dice que Él va a dar semilla y pan. Aquí no dice que Él nos va a dar semilla para que vayamos a la tienda a comprar pan. ¿O sí? No. Y aquí es donde viene el tema de la paternidad que a veces se nos olvida. Dios nos va a dar semilla para que aprendamos a sembrar, pero del pan no nos preocupemos. Papá siempre nos va a dar que comer, pero a veces guardamos la semilla, ¿no es cierto? No, 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 porque voy a tener hambre mañana. ¿Quién le va a dar el pan a usted? Dios, nuestro Padre. ¿Saben que antes de venirnos, recuerdo que, bueno, venirnos con mis otros dos hijos porque mi esposo con Mateo ya estaba aquí? Y fíjense que pasó algo. Estaba Sergio buscando donde vivíamos, no sé cuántas casas visitaron con mi tío, fue muchísimo, pero uno está pensando, bueno, tengo esta semilla, ¿verdad? ¿Y dónde vamos a ponerla? ¿Y cómo vamos a invertir, no? Y algo dentro de mí era, ay no, miren cómo uno comienza a, a dudar. Esa es la palabra, porque yo comencé, ojalá encuentren una casa muy baratita, aunque sea que estemos muy apretaditos. O sea, uno comienza a bajar estándares a Dios porque uno comienza a dudar. Y entonces está mi esposo haciendo las visitas, me iba contando de vez en cuando cómo iban. Y recuerdo que mi hijo menor, André, tenía su clase de Biblia ahí en el colegio. Entonces me dice, mami, ¿qué es esto que están diciendo de maná? Entonces le digo, bueno, te voy a contar. Lo que pasa que el maná era lo que Dios les daba al pueblo de Israel cuando salieron de Egipto, porque no llevaban nada. Entonces caía maná del cielo. Y entonces me dice mi hijo, ¿pero por qué dice que se les podría el maná? Entonces le digo, mi amor, es muy sencillo. Le digo, porque Dios quería que dependiéramos de Él, que aprendiéramos a depender de su promesa que todos los días va a cuidar de nosotros. Pero la gente cuando no tiene fe guarda y guardaba maná. ¿Y qué pasó con el maná que guardaron? Se podría. Y entonces dice, la mami, pero ¿por qué se podría? Porque la desobediencia, porque el no confiar en Dios hace que huela mal, le digo yo. Pero miren, ¿saben qué es lo lindo? Que yo le estoy contando esto a mi hijo y me viene el Espíritu Santo hablando. ¿Y por qué estás tratando de buscar una casa chiquitita para que te alcance más el dinero? ¿Acaso no soy yo tu Dios que te va a cuidar y te va a sustentar? Y miren, y ahí en la clase de Biblia me quedo callada porque Dios me está hablando a través del maná y digo, estoy tratando de dar maná. ¿Cuántas veces nos ha pasado que guardamos maná por si mañana nuestro Padre no nos da de comer? Es tan fácil como ir al Padre Nuestro. En su misericordia Dios nos deja guardar en una refrigeradora, ¿cierto? Pero el Padre Nuestro dice, danos el pan de... Claro, Dios en su poderío nos puede dar el pan para 2 meses, para 3 meses, pero el confiar en Dios cada día, aquí está su palabra, dice, el que da semilla al que siembra y pan al que come. No confundamos la semilla con el pan que vamos a comer. Es lo que le pasó a la viuda de Serepta. Lo que ella tenía ahí
era semilla. Ella lo estaba viendo como su único pan para comer, pero Dios no lo había visto así. Era la semilla que había puesto en sus manos. Y aquí la palabra de Dios en 2 Corintios 9:10 dice, el que da semilla al que siembra y pan al que come. Entonces, lo primero que el Señor me muestra y quiero compartir con ustedes algo que yo sentí aquí fue, el Señor me va a dar semilla y no me tengo que preocupar por el pan, porque Él es el que me da el pan. Proveerá y ¿qué? Multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Aquí cuando habla de vuestra justicia, ¿de qué está hablando? ¿De lo que yo fui a dar para alguien más? Entonces, si yo aprendo a tener discernimiento y guianza del Espíritu de Dios para saber dónde ir y sembrar, el Señor dice, tú siembra que yo te voy a proveer tu alimento. Tú siembra. Y luego dice, yo te voy a proveer, te voy a multiplicar y voy a aumentar los frutos. ¿De qué frutos está hablando? De la semilla que tú pusiste. Si tú siembras hoy aquí, Él se va a encargar de multiplicarlo y de aumentar los frutos. Porque yo pongo la semilla, pero ¿quién da el fruto? Dios. Y dice, aumentará los frutos de vuestra justicia. Bueno, esta mujer, la viuda de Serepta, ella le pasó esto. Se dio cuenta que lo que tenía ahí no era su alimento, era una semilla. Se dio cuenta que si sembraba la semilla, Dios se encargaba del pan. Y cuando ella encontró una buena tierra, que era ese hombre de Dios, entonces Dios multiplicó porque dice que el pan no escaseó, comió ella, su casa y todos alrededor por largos días. Él lo multiplicó y él también dio fruto de la justicia que había hecho porque ella supo dónde sembrar. Ahora, todo lo que vemos el día de hoy nos habla de que todos tenemos una semilla. Nadie aquí es tan pobre como para no tener algo que sembrar en alguien más. Nadie. Dios siempre nos da la semilla. También también nos habla, perdón, también nos habla de poder escoger una buena tierra, saber dónde sembramos para que haya multiplicación. También nos habla acerca de buscar justicia. La justicia es amor. La justicia viene del amor. ¿En dónde queremos enseñar el amor de Dios con esa semilla? ¿Dónde queremos que la gente diga, wow, Dios me ama porque vino a su tiempo? Y entonces aquí lo que nos dice es aprendamos a sembrar con fe. Si yo vengo a la iglesia, por ejemplo, y pienso que al dar una ofrenda aquí, cumplo con una parte de la iglesia o del itinerario, así vamos a cosechar. Pero si cada vez que yo ofrendo, lo hago pensando que es una semilla, Señor, esta es una semilla y esta es una buena tierra, porque puedo sentirte que tú estás aquí, porque sé que tú nos guías, que tú estás guiando este lugar. Miren, no es lo mismo ponerlo como la primera vez que la segunda vez, porque estoy con la fe que lo que tengo aquí es mi semilla que Dios me dio y que me está guiando a la tierra donde la tengo que sembrar. Si voy en la calle y miro a alguien, digo, le tengo que dar a esta persona, le tengo que dar a esta persona. No es lo mismo venir y decirle, Señor, tú pusiste algo en mi corazón, yo quiero sembrar en esta persona y le damos con todo el amor y toda la fe. Que ir por la calle, ay, ya, este me está pidiendo mucho, va, tenga, pues váyase.
Eso será una limosna, pero no es una semilla. El aprender a escoger la tierra. Y cuando sembremos, hagámoslo con fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando yo siembre algo, tengo que saber que Él es poderoso para multiplicar mi semilla, para darme el pan que necesito, que nada me va a hacer falta, que Él sabe mi necesidad y también voy a sembrar sabiendo que Él aumentará los frutos de lo que yo estoy sembrando. Y entonces mi idea comienza a cambiar de cómo poner una semilla. Yo les quiero contar, ayer en la noche me quedé súper dormida, muy deliciosamente dormida. Y recuerdo que estaba dormida cuando el Señor me recordó algo. Y me recordé, me levanté en la madrugada y dije, "Mm, tenemos que aprender a sembrar." Y me recordé de esto que pasó. En el 2016, sí, en el 2016, eh, llega la noticia que estoy esperando bebé. Y la verdad es que estábamos muy emocionados, un poco asombrados por la forma que se dio, pero estábamos felices de que venía nuestro tercer bebé. Eh, a las 14 semanas que nos vamos a hacer el chequeo que nos hacíamos siempre, el bebé ya no tenía latido. Una semana antes de ir a ese chequeo, yo estaba regando mis plantas, tengo hortensias, no sé si se llaman aquí esas flores, hortensias. Amo las hortensias, estaba regando las plantas y algo me habló a mi interior. Y dije, ¿y qué tal si este bebé ya no sigue? Lo primero uno dice, no, 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 no tengo que pensar en eso, ¿verdad? Pero algo me dijo a mí, pero aún así, ese bebé ya cumplió su propósito. Me dolió mi estómago cuando lo oí y dije, bueno, no, 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 Señor, yo bendigo a mi bebé. Pero los días siguientes fui y ya no había latido. Fue una etapa más que, no le quiero decir oscura, sino fue, no les ha pasado a ustedes cuando les hacen los oídos y se quedan y se quedan como sordos un poco. A eso lo asemejo yo ese día, porque cuando oímos la noticia con mi esposo, fue extremadamente duro. Recuerdo que salimos de la clínica, teníamos que regresar con mis hijos estaban súper emocionados y decía yo, ¿cómo voy a hablar esto? ¿Cómo voy a contar esto? Y recuerdo que nos fuimos a tomar un café con mi esposo, pero yo le decía, siento que estoy como en las nubes, no sé dónde estoy ni qué está pasando. Siento que camino en el aire. Pero también siento algo diferente. Siento que camino en el aire porque siento que voy sobre la mano de Dios. Y recuerdo que bajamos porque estaba en una montaña la clínica, bajamos al valle y tener que darle la noticia a mis papás y a mis hijos ha sido de las cosas más duras que pueden haber. Pero al otro día a las 4 de la mañana salí a caminar porque dije, tengo que orar y le tengo que entregar esto a Dios. Y entonces comencé a adorar a las 4 de la mañana en la calle, iba adorando a Dios y le dije, ella, porque yo sabía que era una nena, ¿no? Entonces le dije, ella, Señor, cumplió su propósito. Y en Romanos dice que ni aún la muerte nos apartará del amor de Cristo. Y esa madrugada yo le decía a Dios, aún la muerte de mi hija me une más a ti, Señor. Me arraigo a ti, a tu verdad. Y caminaba esa madrugada y hablando con mi esposo esa misma mañana le digo, yo quiero ofrendar a mi hija. No es solamente que ya se fue, se la quiero ofrendar a Dios.
Y entonces mi esposo me dijo, pues hagamos una celebración. Vamos a hacer un almuerzo, creo que fue. Y me dijo, porque va a ser una ofrenda para Dios nuestra hija. Y ok, y lo hicimos, invitamos a la familia. Y claro, para la familia era un poco así como, ¿por qué van a hacer fiesta? ¿Qué están haciendo? ¿No? Y ese día hicimos una comida, decoramos, fui a comprar plantas, a cada familia le regalé una planta, hicimos un almuerzo, ofrendamos para toda la familia y ese día les dijimos, hoy le traigo como una ofrenda a Dios a mi hija. Se la entrego porque sé que está en el mejor lugar. Y recuerdo que mi cuñada se levantó y se fue al baño. Oramos, les hoy tal vez lloro porque obviamente es un recuerdo duro, pero en ese momento estábamos con tanta paz con mi esposo y recuerdo que sale mi cuñada del baño y se va a hablar con mi hermano y después regresan y me dicen, ven para acá, ¿qué? Y me dice ella, Dios me habló cuando tú estabas hablando de la ofrenda, me dijo. Y miren, me dijo, por eso me tuve que ir al baño, porque Dios me dijo, tienes que ofrendar en ellos porque son buena tierra, porque confiaron en mí. Y entonces ella dijo, ¿cómo? ¿Por qué voy a, cómo? Y entonces, miren, el Señor le dijo, les vas a dar unas vacaciones. Y entonces ese día nos dice, se van a ir de vacaciones. Y nosotros les pagamos todo, todo, 100% todo, porque el Señor me dijo que les dio unas vacaciones. En Guatemala hay un lugar hermoso que se llama el IRTRA, que son hoteles con parques acuáticos, parques de como ferias, bueno, en fin, es lindo, ¿no? Y nos lo regalaron, nos fuimos, todo muy lindo, súper acobijados por Dios, consentidos por Dios, era increíble, ¿no? Años después, me llama mi cuñada y me dice, fíjate que estoy embarazada. Pero le había costado, les había costado, más la historia que tenían de mi parte tenía miedo, ¿no? Y entonces salgo a correr en la mañana, estoy orando por ella, orando por su vientre, y Dios me dice, llámala y dile, por cuanto sembró en una niña, hijos le voy a dar. Y yo corriendo digo, ¿le tengo que decir eso? Y miren cómo es uno. ¿Y si vienen niños? ¿Y si le pasa algo al bebé que está en el vientre? Y Dios, llámala y le dices, por cuanto sembró en un bebé, yo le voy a dar el fruto de su vientre. Y me recuerdo que la llamé y le digo, Eli, te hablo rapidito, estoy orando por ti, por tu vientre. Y le dije, no sé si tienes un miedo o un temor, Dios dice que elimines todo temor, por cuanto sembraste en mi persona, en nuestra vida, cuando habíamos perdido a un hijo, dice Dios que Él te va a premiar con el fruto de tu vientre. Eso fue en el 2019, ¿sí? Y estas tres niñas son mis sobrinas. Tres niñas. La colochita que ven atrás es Zoe, ella era la que estaba esperando. Luego vino Isa, que es una maravilla de niña, y esta niña de enfrente que es mía. Y el Señor ayer en la madrugada me dijo, esto vas a hablar, porque esa mujer, mi cuñada, supo sembrar en el momento que se estaba entregando una niña. Y dijo, yo siembro en ti, yo te pago todo porque esta es mi ofrenda que te doy. Y yo le agradecí, pero cuando ahora miro esto, este es el efecto de la siembra y la cosecha. Y no le robemos la oportunidad a Dios de asombrarnos con lo que puede hacer con nuestra semilla. No la guardemos en nuestro bolsillo.
No la escondamos por temor porque no va a venir pan mañana, porque el pan no va a venir por la semilla. ¿Quién va a traer el pan? Entonces no le pongamos más fe a la semilla que a Dios, porque la función de la semilla no es traernos pan, es traernos frutos. Pero si no la siembro, no va a venir fruto. Así que comienza a sembrar todo aquello que quieres ver en tu vida. Si quieres ver paz, ¿qué tienes que sembrar tú? Paz. Si quieres recibir perdón, ¿qué es lo que tienes que sembrar tú? Tienes que perdonar. Si quieres recibir alimento, siembra alimento. Si quieres que la fuente de tus ingresos crezca, tienes que sembrar. De lo contrario, no va a venir, porque es una ley inamovible. Lo que siembro, yo cosecho. Pero en esto, yo hoy los invito que generalmente lo que hacemos es guardar la semilla y la agarramos firmemente porque nos da miedo el porvenir. Y la semilla no está para guardarse. La semilla fue hecha para sembrar. Y no se preocupen porque la cosecha no nos corresponde a nosotros. La cosecha le corresponde a Dios. Y Dios no miente ni se arrepiente. Él es fiel. Así que esta chica de en medio que ven ahí, Isa, hoy está de cumpleaños. Esta mi chica está de cumpleaños hoy. Hoy es la fiesta. El miércoles es su cumpleaños. Hoy están de fiesta ahí en Guatemala. Pero me encanta ver esta foto porque me recuerda la fidelidad de Dios. Él cumple porque cumple. No hay forma que Él se retracte. Así que hoy vamos a darle gracias a Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos y le vamos a pedir al Señor que nos guíe para poder reconocer la semilla que tenemos. Porque yo quiero decirte que tú que estás aquí, tienes una semilla que dar. Nunca digas no tengo, nunca digas soy demasiado pobre o no tengo para dar tiempo o no tengo algo, no importa. Siempre tenemos una semilla que dar. Solo pidámosle al Espíritu de Dios que nos enseñe cuál es esa tierra que es sana, que es de calidad, que es buena para que dé fruto. Y no nos quedamos nunca con esa semilla, no nos la quedemos, porque cuando nos la quedemos se va a estropear y no va a ser la función con la cual Dios nos la dio. Amado Padre, yo te pido que nos enseñes a confiar en ti al 100%, Señor. Que podamos saber que tú eres nuestro Padre y que nada nos va a faltar. Siendo nosotros malos, sabemos darle cosas buenas a nuestros hijos. Cuanto más tú que eres perfecto, sabes lo que necesitamos. Y aún sin que lo pidamos, sabes que hay en nuestro corazón. Te pido, Señor, que podamos reconocer la semilla y podamos reconocer esa tierra y poder sembrar con fe y esperar la cosecha que viene de tu mano y ver multiplicado lo que hemos hecho. Padre, yo te doy gracias por tu palabra porque sé que viene en un momento correcto, oportuno y perfecto para aprender a sembrar, Señor. Y para que nada de lo que has previsto para nosotros se queden sin cosechar a causa de que no pusimos la semilla. Ayúdanos, Espíritu de Dios, y danos más sobreabundantemente para poder bendecir a otros. Y que tu justicia hable en nuestros actos. Gracias, amado Señor. Y hoy yo les voy a pedir que vamos a pasar a dejar nuestra ofrenda.
sabiendo que es una buena tierra, sabiendo que tenemos semilla que Dios ha puesto.